otro tema importante es que se encuentran pendientes 3 nombramientos de ministros de la Corte Constitucional hace un buen tiempo. En Corea son nombrados por la Asamblea, pero el presidente tiene que firmar una comisión. El presidente Yoon se ha negado a firmar esa comisión y el presidente subrogante señalaba que oposición y gobierno se tienen que poner de acuerdo. Pero los hechos van avanzando más rápido y la oposición acusó, o sea, esto pasó el viernes coreano, acusó constitucionalmente al primer ministro, que estaba de presidente subrogante, y hubo una discusión ahí si se le podía acusar por mayoría absoluta, o sea, 151 votos, o requería 2/3 como presidente. Al final la tesis que primó fue la de la mayoría simple, y ahora Corea del Sur tiene un nuevo presidente subrogante, que es el ministro de Finanzas, que para efectos nuestros es como el ministro de Hacienda, Choi Sang-mok. Él es el nuevo presidente de Corea del Sur. Como les comentaba antes, el presidente insiste en su inocencia y se va a defender. También lo que llama mucho la atención es que el presidente Yoon haya cometido este error siendo que él es abogado y su carrera previa fue de fiscal, o sea, una persona bastante versada en estos temas, o debería ser. Entonces, bueno, otra cosa que es problemática en Corea es que la Corte Constitucional requiere 7 ministros para sesionar. Actualmente tiene 6, pero la misma Corte dictó una resolución que le permite funcionar con 6. Entonces eso también es un problema y se genera esta tensión de que todavía falta completar estos 3 ministros y lo ideal sería que la Corte estuviera con su composición completa para efectos de tomar una decisión tan relevante como la de destituir o no a un presidente. Yo considero que lo más probable es que se condene al presidente Yoon y se convoque en el plazo de 60 días a nuevas elecciones. La tensión es muy fuerte en el país como para que no pase eso. O sea, yo creo que es muy improbable. La ciudadanía está muy en contra del presidente Yoon y ha salido a protestar masivamente, pero bueno, masivamente estilo coreano, entonces muy pacífico, muy civilizado, parece un concierto de K-pop básicamente, van con sus mismos adornos, entonces es muy distinto. No, y no es fácil protestar ahora en Corea porque hace mucho frío. Entonces, bueno. Otras cosas de desafío que tiene Corea del Sur. Uno es las relaciones con... ¿Sí? Dale, no. Porque es 6 ministros. Sí. ¿Qué pasa si es que queda votación y quién va a decidir? Porque hay 6 hoy día y no va a haber un séptimo porque no haya... ¿Qué va a pasar si quedan 3 y 3? ¿Quién toma la decisión? El quórum para destituir al presidente Yoon es 2/3 de la Corte. Entonces requieren los 6 votos. Los 6 votos deberían ser unánimes, o sea, si no se nombran en este intertanto los nuevos ministros. Ya. Pero también deslegitima el proceso el hecho de que no hayan incumplido la norma legal que le exige sesionar con 7. Entonces hay una tensión, y que ha pasado en otros países del mundo. Bueno, con Jorge comentábamos hace poco el tema servicio electoral acá en Chile, el Tribunal Constitucional Español, o sea, es un fenómeno que está pasando mucho en varios países del mundo, de que el proceso de parálisis política genera mucho daño en las instituciones. Y yo creo que una cosa importante que debería hacer Corea del Sur es reformar su constitución para aliviar justamente qué pasa en caso de este tipo de contingencias, que son cada vez más comunes en muchos países del mundo. Nosotros pasamos mucho tiempo sin nombrar ministros del Tribunal Constitucional en Chile. Entonces eso genera muchos problemas prácticos de funcionamiento. Y los desafíos que tiene ahora Corea del Sur son sus relaciones con China, Corea del Norte y Japón. El presidente Biden intentó un acercamiento entre Japón y Corea del Sur para hacer un contrapeso a China. Y el presidente Yoon bien llano a tratar de limar asperezas con Japón, pero probablemente el nuevo presidente que asuma en Corea del Sur va a tener una actitud mucho más hostil a Japón. Y también depende un poco también del juego político también en Japón.
es como curioso, porque entre más a la derecha se va Japón, más se aleja de Corea, y entre más a la izquierda se va Corea, más se aleja de Japón. Entonces, ahí van jugando un poco los equilibrios políticos. También los desafíos y oportunidades que implica la presidencia de Donald Trump, que, bueno, un hito bien importante en su anterior presidencia es que logró ciertos niveles de diálogo con Kim Jong-un, que es una cosa inédita. Ningún presidente de Estados Unidos desde la Guerra de Corea había pisado Corea del Norte, o sea, fue un hito monumental. O sea, obviamente no se logró una solución, pero ya ese avance fue bastante importante y coincidió con el presidente Moon Jae-in, que también tenía una política más de tratar de ser más amigos con Corea del Norte. El presidente Yoon tomó una decisión de ser más severo con Corea del Norte, ¿no? Mostrar más fuerza. Eh, y, perdón, cambiarlo ahí. Hay otros asuntos más de índole doméstico que tiene Corea del Sur. El tema del crecimiento económico, que hay una preocupación en torno en Corea del Sur del bajo crecimiento económico, que es en torno al 2%. Y hay un temor de que se dé el mismo fenómeno de Japón, de que hay un cierto estancamiento en el desarrollo económico de Corea del Sur. Y el tema de la tasa de natalidad, que es la más baja del mundo, que también es un tema muy importante, un desafío para... Eso es lo que tengo para exponerles. Así que muchas gracias. Bienvenida a la pregunta. Mm, Muchas gracias, Max. Ya ahora ordenadamente vamos a hacer las preguntas para que puedan usar el micrófono y queden registradas. Por allá hay dos. Muchas gracias, Max, por la exposición. Y un poco para interiorizarnos más como en la política de Corea, no sé si podrías como referirte como qué distingue ya un poco al que era el oficialismo de la oposición. Adelantaste un poco que eran más conservadores, pero finalmente ¿dónde está quedando el clivaje político? Es una muy buena pregunta. Una vez hablé con mi decano de ese tema y reclamaba contra la izquierda y yo le decía, bueno, ustedes no conocen verdadera izquierda como nosotros. Pero a ver, hay un consenso básico del modelo de desarrollo económico en Corea muy fuerte. Capitalismo con promoción muy fuerte por parte del Estado, pero una intervención del Estado que promueve el desarrollo, no que lo obstaculiza. Eh, la sociedad coreana es más conservadora que la chilena, diría yo, entonces no se escuchan muchas discusiones de temas valóricos. Corea del Sur todavía no ha aprobado el matrimonio homosexual. El tema de aborto lo tiene restringido, entonces temas valóricos no se escucha mucho. Probablemente va a haber algunos énfasis de mayor prestaciones sociales o no, ese es básicamente el tema. Y Jun tenía una mirada muy neoliberal en ese sentido, quería desregular, pero se topó con la Asamblea Nacional que no apoyó a sus proyectos de ley. Lo mismo, gracias por la exposición, estuvo muy buena. Muy parecido a lo que preguntabas, Arturo, tú mencionaste que bueno, mientras más a la izquierda se va Corea, más se aleja de Japón. Una pregunta, ¿eso por qué? ¿Y por qué o sea, entiendo por qué Japón mientras más a la derecha se va, se aleja más de Corea, lo que pasó en el 45, en el 39. ¿Por qué el proceso inverso en Corea? ¿Y qué es lo es lo que define a la izquierda en Corea y por qué eso haría que si eres de izquierda en Corea estás en contra de Japón? Perfecto, muy buena pregunta. Bueno, en el caso de Japón, si se van más a la derecha, hay un enfoque mucho más nacionalista y como de orgullo y de reivindicación del pasado imperial japonés y de su historia. Y por eso que cada vez que hubo muchas tensiones cuando fue primer ministro Shinzo Abe. Shinzo Abe era una figura mucho más de derecha que después Kishida, que fue el que lo sucedió, y Keishiba, que es el actual primer ministro japonés. Entonces, por eso se da ese fenómeno en Japón. Y en Corea pasa de que el presidente Yoon, que es más de derecha, tomó la decisión con un enfoque mucho más pragmático. El Park Geun-hye, que fue el
fue como, digamos, el dictador de Corea del Sur, tomó el poder el 61 y estuvo hasta el 79, él tomó una decisión de normalizar relaciones con Japón. Probablemente los conservadores, la derecha coreana, tienen un enfoque mucho más pragmático y la izquierda de Corea del Sur tiene un enfoque mucho más preocupado de los derechos humanos o de empatizar con ese sentimiento. Porque durante la ocupación japonesa de Corea del Sur hubo violaciones a mujeres, hubo trabajo forzado. Entonces lo que se ha demandado, y se ha demandado en cortes coreanas, es que haya una indemnización por parte de las empresas japonesas a estas personas, a estas víctimas. Lo que proponía el presidente Yoon, pero no se aprobó, era que se creara un fondo de compensación a estas víctimas, pero que no fuera responsabilidad de las empresas japonesas. Y eso no resultó. Entonces hay una tensión. Hace poco tuve que estudiar el intercambio comercial entre Japón y Corea del Sur, y es bastante importante, sobre todo por el lado japonés. El superávit de comercio es a favor de Japón. Y es bastante estable los niveles de comercio que tiene Japón con Corea del Sur. Lo que es inestable es el lado de Corea del Sur. Corea del Sur a veces tiene mucho comercio con Japón y cuando tiene más tensiones disminuye ese comercio. Pero igual a veces eso no es tan lineal. A veces igual hay momentos tensos entre ambos países, pero aún así el comercio va desarrollándose muy importantemente. De nada. Max, primero agradecerte por la exposición, de verdad que para los que nos gusta esta parte del mundo es súper interesante. Y aquí tengo un choque cultural. Nuestra acusación constitucional es un juicio más bien político, ¿no? De hecho, quien sanciona, digamos, el Senado y el juicio de alguna forma, la defensa es una pantomima del juicio que finalmente termina siendo los senadores. En el caso de Corea te escuché decir que es una corte, en la Corte Constitucional. ¿Ese es un juicio mucho más judicial en el estricto sensu o es también un juicio político como en el caso chileno? Muy buena pregunta. Es más judicial. De hecho, hace poco se inició el procedimiento que se juntaron los abogados del ministro Yoon, del presidente Yoon, o suspendido presidente Yoon, con los abogados de la Cámara, de la Asamblea Nacional, para definir el curso del juicio. Y se contemplan 50 testigos, o sea, tiene mucho más forma de un juicio propiamente tal. Pero indudablemente la Corte Constitucional es una entidad jurídico-política. Creo que Juan Colombo decía eso, que es jurídico-político el tribunal. Entonces, si bien tiene muchas fórmulas jurídicas, indudablemente la tensión política es fuerte. Y por eso también la tensión de nombrar a los 3 ministros nuevos de la Corte. Se supone que la propuesta de la Asamblea es nombrar a 2 del Partido Demócrata, que es como la izquierda coreana, y 1 del oficialismo más conservador de derecha. Max, yo hago una pregunta a lo mejor un poquito políticamente incorrecta, digamos, no sé, pero lo que pasa es que a mí me llama la atención, ponte tú, que uno ve segregaciones geográficas que dan vida a países distintos, digamos, en nuestra América, qué sé yo, y me gustaría entender, ponte tú, en el caso de Corea, ¿por qué no es parte de China, ponte tú? ¿Ah? O sea, si es un tema cultural, ¿cómo se dice? Genealógico, ¿no? ¿Cómo se dice? Son razas distintas, no sé. Porque en el caso de Japón, ponte tú, claro, ahí hay una particularidades, digamos, te fijas, pero la península de Corea perfectamente podría ser parte del territorio chino, digamos. ¿Ah? O sea, cuando uno lo mira, digamos, en un mapa, es lo primero que se le ocurre. Sí, no, es muy buena la pregunta, y tan buena es la pregunta de que el coreano se escribía con caracteres chinos hasta hace 7 siglos atrás. O sea, lo que pasó fue que en la península coreana empezaron a desarrollar una cultura propia, un idioma un poco distinto al chino. Entonces llegó un punto que el rey Joseon dijo, bueno, yo quiero aumentar la alfabetización de mi pueblo. Y él es un emperador coreano muy respetado, valorado, un rey muy respetado, porque él creó el Hangul. El Hangul es el alfabeto coreano. Entonces, creó unos símbolos que se asimilan a sonidos. Entonces, con eso ellos lograron aumentar la alfabetización y
Corea siempre ha tenido durante su historia periodos de unificación y de desunión y relaciones con China que le ha garantizado dentro de cierto margen cierta autonomía. Pero indudablemente ahí están al lado de varios gigantes. Está el gigante chino, el gigante japonés. O sea, yo creo que por eso que yo creo que los coreanos tienen un poco esa característica combativa, de que en el fondo han crecido en un entorno hostil. Indudablemente el coreano, el japonés y el chino tienen muchos vasos comunicantes, pero también tienen sus características propias, que a diferencia, por ejemplo, de Latinoamérica, a mí me llama la atención eso también, de que tenemos una lengua casi común en todo el continente, el español en toda Latinoamérica. En Asia la diversidad de lenguaje es muy grande. Entonces, ahí probablemente pasó porque no hubo un poder colonial hegemónico. Yo creo que a eso se debe. Y Japón intentó hacer eso. La visión de Japón era, bueno, los europeos tienen su ámbito, los americanos tienen su ámbito, y un poco la doctrina Monroe, pero a la japonesa. O sea, como América para los americanos, como los gringos, bueno, Asia para los japoneses. Y por eso que cuando ocuparon, porque, bueno, ustedes vieron el mapa, o sea, ocuparon Taiwán, ocuparon Indonesia, ocuparon Indochina. Entonces, la colonización japonesa no solo fue, oh, yo ocupo el territorio y me das recursos, no, fue una ocupación dura, fue represiva, fue de imposición cultural, las personas tenían que aprender japonés, tenían que renunciar a sus nombres y ponerse nombres japoneses. O sea, Japón intentó hacer hegemonizar Asia, por así decirlo, pero no lo consiguió. No sé si... Claro, Rusia está, también técnicamente Rusia limita con la península de Corea, pero eso también es una polémica con China, porque Vladivostok era territorio chino. Entonces, bueno, aquí me alejo un poco del tema de Corea, pasando un poco a China, que el siglo de humillación que hablan los chinos, Xi Jinping olvida que parte de ese siglo de humillación también fue los rusos que le quitaron territorio a los chinos.